Nos vamos. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a todos por asistir. A ver cómo hablamos de este tema de Thinking Dead. Bueno, yo creo que, ante todo, pretenderles esta conferencia será algo divertido. Y también, sobre todo, que podáis participar durante la charla o al final. Porque, fijaros, hablar de este título cachondo que le hemos querido dar de Thinking Dead es sobre todo para hablar de un fenómeno social. Un fenómeno social que es si pensamos por nosotros mismos o piensan por nosotros. Pensad que vivimos en la sociedad de la hipercomunicación, de la hiperconectividad, de la hipertodo. Y eso trae sus cosas buenas y sus cosas que no son tan buenas. Problemas sociales con los que nos encontramos, porque en nuestras manos tenemos, creo que, herramientas muy potentes, pero que resulta que mal utilizadas por nuestra parte, mal direccionadas por otras partes que no conocemos, resulta que crean determinados problemas. Uno de ellos creo que es precisamente no pensar por nosotros mismos, que nos dirigen el pensamiento. Y otra es determinados fenómenos, problemáticas sociales que nos encontramos. Claro, parece ser que esto es una crítica a las redes sociales, a Internet y todo eso, y no lo es, no pretende serlo. Porque, como decía, son herramientas de nuestro tiempo. Por poner un ejemplo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Depende. Es una herramienta. En manos de una persona, de un cocinero, una herramienta estupenda. En manos de un psicópata es un problema. Y en manos de un niño, a un niño le prevenimos de cómo hay que utilizar un cuchillo. Pasado un tiempo, cuando un niño eso no se coge. No estás preparado, no estás formado. No tienes criterio para saber qué hacer, porque primero con ese cuchillo te puede hacer daño a ti mismo, precisamente. Ya cuando tengas una edad, podrás utilizar el cuchillo como herramienta, ¿sí? Cuando estás formado ya desarrolla un criterio, una formación. Creo que esas mismas cosas, si las traemos a este terreno de las herramientas en las cuales circula Internet, redes sociales, etc., creo que pasa lo mismo. Si no se tiene un criterio, si no estamos formados, es una herramienta muy poderosa y peligrosa a la vez. ¿Sí? Y cuando eso cae en manos de adolescentes, es un peligro real. Y lo estamos viendo como fenómeno social. ¿Sí? Es un fenómeno. Por lo tanto, el problema no está en las herramientas que están a nuestra disposición, sino el problema lo tenemos nosotros, las personas, los seres humanos. Como siempre, la clave de todo lo que nos acontece es el ser humano. Esa es la clave. Y la sociedad, por lo tanto, porque también entra dentro de nuestras costumbres, de nuestros haceres, de cómo se direccionan las cosas. Voy a poner algunos ejemplos de cómo, y os digo, son ejemplos, que cada uno haga vuestra lectura. Creo que sobre todo esto es para hacernos pensar. O sea, lo interesante es que nos haga pensar. Muchas de las cosas que vaya a ver son cosas que conocemos, pero verlo desde un punto de vista crítico. Parémonos a pensar un poco, ¿sí? Dale, por favor. El primer ejemplo lo he querido poner con el tema de la política. Sé que... cachondo, ¿verdad? Bueno, pues, fijaros qué cosa, ¿no? Estamos bombardeados 24 horas al día con este tema. Y sobre todo, creo que lo interesante como fenómeno es que nos obligan a elegir un bando u otro. La pregunta es, ¿cuál es el criterio? ¿Sí? Sí, por ejemplo, pongo el caso de Podemos. En los medios de comunicación ya te hablaban de pablistas y rejonistas, ¿vale? Elige a uno de los dos. Ahora con eso es pedristas y susanistas. Elige. ¿Es de izquierda o de derecha? Elige. Forma de gobierno, monarquía o república, elige. Pero elige en base a qué. ¿Cuál es el criterio? Tengo un criterio, me he formado, me han informado, sé qué piensa cada persona, sé qué hay detrás de todo esto. Esa es la clave. Porque muchas veces nos hacen elegir de una forma irracional, de una forma casi diría que visceral. ¿Vale? Por lo tanto, no tenemos una herramienta de pensamiento, una herramienta que nos diga, oye, a esto le he dado 4, 5, 6, 7, 8 vueltas y más o menos tengo un concepto, más o menos. ¿Vale? Y eso creo que es lo que nos tiene que invitar a pensar todo este bombardeo, si no fijaros, ¿no? Redes sociales, medios de comunicación, todo, televisión, radio, 24 horas, noticias 24 horas, la misma historia. Pero todo eso, en realidad, no nos ayuda a pensar. Somos consumidores de información.
Consumidores sin ningún tipo, es como abre la boca. ¿Sí? Y todo eso engorda, engorda, engorda y te impide moverte, te impide pensar con fluidez. Estás tan saturado que eso te impide pensar con fluidez. Por lo tanto, te convierten en un thinking. Pasa la siguiente. Otro fenómeno es, en los años 80, esto es un chiste, ¿vale? Dice, si Wikipedia dice que los perros ponen huevos, los perros ponen huevos. Este es un fenómeno, yo que me crié en los años 80, antes cuando veías cualquier cosa, dices, bueno, ¿quién lo ha dicho? Pues lo han dicho en la tele. Y se lo decía en la tele, santa palabra. Bueno, pues ahora nos encontramos con más medios que la tele. Uno de ellos, pongo el ejemplo de Wikipedia. En Wikipedia, pensad que es una comunidad donde la gente de forma altruista vuelca sus contenidos e intenta formarnos sobre determinados conceptos. Y está muy bien. Pero no todos los conceptos son correctos. De hecho, hay mucha gente que se dedica a buscar errores, son errores de bulto, ¿vale? Por eso el chiste, ¿no? El chiste de si dice que ponen huevos, ponen huevos. Bueno, pues, fijaros, nos hemos encontrado muchas veces con gente que el hecho de leer lo que dice la Wikipedia, santa palabra, no busco más, eso es la Biblia. ¿Sí? Y si lo dice Google, la Biblia. Pero la Biblia, cuando determinados conceptos, el hecho de que está muy bien porque es un acercamiento primero a las cosas, pero no es un conocimiento real. Para conocer las cosas tenemos que leer mucho, formarnos mucho y en base a eso ya podemos hacer una idea completa de lo que son las cosas. Pero como esta es el bombardeo, ni te lo piensas, consume. Wikipedia es un ejemplo. Lo mismo pongo Wikipedia o pongo el fenómeno de Google. San Google, Santa Wikipedia, Santa lo que queráis, ¿no? Facebook también. Entonces, pensemos. Démosle una vuelta, pensar, sobre todo los más jóvenes. Lo que encontráis en Wikipedia es simplemente un acercamiento a las cosas, no es la verdad. Es simplemente eso, o sea, una mención, una nota, donde, oye, esto puede ser interesante, sobre todo que te ayude a investigar. Por eso os digo que estas herramientas son herramientas, no son la Biblia, ¿vale? Son dos veces para la Biblia. Otro fenómeno de los thinking es the invasion of the fake news. La invasión de las noticias falsas. Mirad, todos conocemos, las conocéis, ¿no? El tema de las fake news. Os pongo un ejemplo de una fake news. Ahora así. Una canción de Justin Bieber salva a un pescador ruso de ser devorado por un oso. El hombre estaba siendo atacado por el animal cuando sonó Baby en su teléfono móvil y el oso salió huyendo. Bueno, esto parece absurdo, ¿no? Es una fake news. Bueno, sobre esto, pensad que el último fenómeno de la elección de Estados Unidos ha hecho saltar todas las alarmas sobre las noticias falsas. ¿Cuál es el problema? Mirad, me voy a remontar un poco en el tiempo. Allá en los años 50, 60 y sobre todo en los 70, cuando empieza a surgir la Guerra Fría, todos los sistemas de inteligencia, ellos descubrieron una cosa. Para mantenerles informada a la gente, no hay nada mejor que darle información. Una información dirigida y para que la gente no se sienta que me están ocultando algo. ¿Ya? ¿Vale? Y eso es bastante conocido. Si no, leer novelas y libros de Frederick Forsyth de los años 80 que son muy buenos en ese sentido. ¿Qué nos encontramos ahora? Ya le hemos dado la vuelta a todo esto. ¿Cuál es la vuelta? Sea mentira, sea verdad, no importa. Digámoslo, corramos el bulo y veremos qué pasa. Fijaros, con este ejemplo de la fake news, la gente que le gusta Justin Bieber, pues seguramente estará y dice, ¿has visto? Una canción de Justin Bieber ha salvado al pescador. A la gente que no le guste Justin Bieber, pues, has visto, es tan chora, ni no le gusta ni el oso. Y a la gente que está en medio, ese es el fragmento que interesa, la gente indecisa. La gente indecisa se lo creerá, no se lo creerá, pero la sembrará la duda. La gente que no tiene un criterio, la gente que no tiene un pensamiento propio, o que no está a favor de ninguna de las dos cosas. Lo incondicional de Justin Bieber, diga lo que diga, va a ser incondicional de Justin Bieber. Y la gente que no le gusta Justin Bieber, le da lo que le diga, no le puede gustar. Pero la indecisa sí. Imaginaros eso, lo que pasó en Estados Unidos con el tema de Trump. Algo parecido. Muy parecido. Jugaron a esa horquilla. Da igual la verdad o la mentira. Es más, da igual que se note o no. Da igual. O sea, hey, la mostramos. No pasa nada. Sí, descarado, tan descarado, que Google y Facebook se han alertado. Le han declarado la guerra a las fake news.
¿Por qué? Fijaros qué cosa. Google y Facebook, ellos tienen a gala su reputación, ¿sí? Y restarle credibilidad a Google y Facebook, ellos dicen, no podemos dejar que la gente desconfíe en nosotros, porque si no dejará de utilizar nuestra plataforma. Y le han declarado la guerra a estas páginas, o sea, porque han sido utilizados. Fijaros, ¿no? Herramientas que más o menos no nos sirven para pensar han sido utilizadas por otras para desviar la atención. Muy curioso. Tan curioso que lo más reciente para mí fue ayer en Francia, con las elecciones de Francia y tal, salió la noticia que hay dentro del periódico Le Monde hay todo un departamento dedicado a detectar fake news para el tema de la elección de Francia, para que no pase un poco como el tema de Francia. Muy interesante porque hasta el propio periodismo se ha dado cuenta y dice, ya no es que haya tendencia, es que da igual, esto es un todo vale, esto es un todo vale. De tal manera que crea una gran confusión y por lo tanto impide eso, pensar. Otro fenómeno, los mensajes incontrolados. ¿Conocéis esto de soy Nico, ayúdame a viajar el mundo? ¿Los jóvenes sí, el resto? Sí. ¿Sí? ¿Lo conocéis más o menos? Fue un experimento de una profesora. Fue un experimento de una profesora de un instituto que precisamente para enseñar a sus alumnos del peligro de las redes sociales, ¿sí? Y para advertirles del peligro, dicen, bueno, vamos a hacer este garabato de ayúdame a recorrer el mundo, soy Nico. Lo de aquí, a ver, aquí, esto aquí pone Adidas, que no se ve muy bien. Bueno, fue tal la repercusión que por lo visto en 48 horas ya había cruzado el Atlántico. Y entonces los propios alumnos, que cuando vieron que eso lo hizo la profesora, y venga, profe, esto no corre por internet ni de broma. La gente empezó que ya se hicieron hasta bromas. La siguiente dice, Nico, deja de hacer el chorro y vuelve a casa tu padre. Bueno, todo eso, fijaros, 48 horas, sin pensar, esto rula, es decir, los mensajes rulan. Chorra, lo que sea, lo de todo tipo, WhatsApp, redes sociales, lo que sea, y si encima lo contestamos ya todo, sin pensar. Es decir, todo circula sin criterio de ningún tipo, y precisamente, fijaros, el experimento es tan chulo, porque de eso mismo le alertaba la profesora. Dice, imaginaros si esto es un contenido un poco confidencial, ¿no? Esto circula, queda grabado, ¿vale? El problema es el daño, como decía al principio, el daño que te puede hacer de una forma inconsciente. ¿Sí? Algo parece inocente y después puede ser incluso. Otro ejemplo de, fijaros, de cómo circula la cosa. ¿Conocéis todo este señor? Sí. ¿Cuántas veces ha muerto? ¿No? Os lo voy a decir. Este es el del último superviviente, ¿vale? Todos conocéis en Discovery Channel que este señor se come las serpientes y dicen, está buenísimo. Bueno, lo han matado. Yo he contabilizado desde el año 2010 hasta 2016 una entrada por cada año. O sea que mínimo 6 veces. Y en todo el tío, no, todos le mezclan publicidad, que esto va no sé cuánto, todo. Es un reality. Pero fijaros con qué velocidad circula la información. Tanto que el hombre hacía una entrada de Facebook, oye, no, que estoy vivo, ¿no? Lo tengo por mi familia, que no se preocupe, que estoy aquí invitado de la selva y tal. Vale. Todo esto, o sea, creo que todo este fenómeno nos tiene que ayudar a pensar de cómo nos tiene metido en cómo nos aísla de la realidad, cómo la aísla de nuestro mundo. ¿Sí? Estamos más preocupados por enviar un mensaje que por saber qué le pasa a un compañero, a un amigo o un familiar. Estamos más preocupados de estar a la última en la tata, que nos vamos aislando y suelen pasar cosas como esta. Que la gente habla a través del móvil, aun estando delante. Y eso yo lo he visto con estos ojos. Sí, lo he visto porque a ver, me sorprendió que una vez estaba comiendo con mi mujer y teníamos la mesa de al lado
a dos chicas que estaban hablando por el móvil y entre ellas no hablaban. De hecho, se grababan mensajes de voz y la otra escuchaba, oye, qué chulo que has dicho. Entonces, ese fenómeno del aislamiento creo que también es muy curioso porque no nos ayuda a compartir, sino que nos vemos a través de una pantalla, contamos nuestra vida a través de un medio, no por nosotros mismos. Y eso creo que precisamente nos impide también pensar y conocer a las personas, al mundo por nosotros mismos. Como decía, todo esto son fenómenos que vemos y creo que nos ayudan a ser un thinking led. Pero de las características de un thinking led, mejor que yo va a hablar Daniel. Te quedan aquí un par de... Ah, bueno, es que esto es un chiste. Dice, aún tiene ínfimas partículas de ideas propias, caballero, pero el implante de pensamiento único ha sido un éxito. ¿No? Y entonces viene ahí creo que Forges, esto es un chiste de Forges, creo que es un chiste muy, muy interesante y muy ilustrativo de lo que es el thinking. ¿Vale? Bueno, en este mundo tan confuso y tan lleno de estímulos que nos dice Jesús, un mundo raro para nosotros, ¿no? No nos suena de nada. Vamos a presentaros a un personaje que vive en él, que es, por favor, Jesús, Teddy. El TED o el Thinking Led. Vamos a llamarlo cariñosamente Teddy, ¿vale? Yo sé que cuando hemos visto a Teddy hemos dicho, madre mía. No, espera, vamos a conocerlo un poco. Digamos que Teddy no tiene mucha afición por pensar. No es su hobby, ¿vale? Porque pensar supone elaborar una serie de ideas, supone deglutirlas, supone aprender a fundamentarlas, como decía Jesús, a desarrollar un criterio propio. Y supone sobre todo llevarlas a la práctica para ver si son auténticas, para ver si son útiles y para ver si sirven a nosotros mismos y al mundo en que vivimos. Esto es mucho esfuerzo para Teddy, se cansa. ¿Por qué Teddy es así? Bueno, pues es por una serie de características que ha ido desarrollando quizás sin darse cuenta. La primera de ellas es la comodidad. Teddy, desde que nació, le han dicho, mira Teddy, tienes que comportarte así, tienes que comer así, tienes que distinguir que esto está bien y que esto está mal. Incluso le han dicho lo que tiene que soñar, lo que tiene que sentir y lo que se espera de él en la vida. Y Teddy, sin darse cuenta, se ha ido acomodando poquito a poquito, se ha ido acomodando a esa forma de ser. Ha ido adoptando esa idiosincrasia y al final se ha ido identificando con ella. No nos suena de nada, ¿no? Tiene una serie de ideas impuestas, pero la mayor parte del tiempo no se ha planteado de dónde vienen, qué finalidad tienen o para qué me pueden servir. Simplemente las ha ido heredando. No solo se heredan bienes, también se hereda una forma de pensamiento. La segunda característica es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a expresar lo que siente, lo que piensa, lo que vive. En ese sistema de imposición de ideas que decíamos, quizá Teddy en algún momento tuvo la necesidad de decir, es que no estoy de acuerdo, o es que yo no lo vivo así, o es que mi visión es distinta. Pero quizá tuvo algo de miedo. No se atrevió. Y como no se atrevió, lo fue dejando pasar, y ahora, ese Teddy que vemos ahí sentado frente al televisor, cree que es demasiado tarde. Cree que es un poco tarde para expresarlo. Además, estas ideas que se ha ido poniendo, de las que se ha ido impregnando, ¿no? Habéis visto cuando metemos una tela en un líquido con tinta, ¿no? Que le han ido entrando, agradan a los demás. Son cómodas, no molestan. Con lo cual, de momento Teddy sigue en esa comodidad en la que vive. Voy a mirar la chuleta. Entonces, ese miedo le ha ido haciendo postergar, incluso olvidar sus sueños. Al final se ha convertido en ese que esperaban que fuera y no en lo que quería ser. Todas esas inquietudes que tenía, esas inquietudes interiores, se han ido desvaneciendo. Primero le causaban temor, después cierta indiferencia y al final las ha olvidado.
¿Sabéis de dónde viene la palabra olvido? Yo soy un enamorado de la mitología, no de la etimología. He buscado de dónde viene olvido. Olvido viene de una raíz indoeuropea que es ley, que significa algo viscoso, algo que se desliza. ¿Que se desliza de dónde? De la memoria. Es decir, que literalmente se cae de la memoria, desaparece. Eso es el olvido. Otra característica. La rigidez. ¿Qué le pasa a Teddy? Que como se ha adaptado a ese marco del que venimos hablando, como no lo ha desarrollado interiormente, sino que simplemente ha ido cogiendo un poquito de aquí, un poquito de Facebook, un poquito de Wikipedia, un poquito de la tele, que es el mayor productor de Thinking Decks que conocemos, al final está como encerrado en un marco que él mismo ha creado y que en conjunto hemos ido creando. A que cuando habéis visto a Teddy ya teníais un prejuicio sobre él. Vamos a suponer que Teddy ha nacido en Almería, que tiene entre, no sé, una edad entre los 35 y los 40 años, que es de una familia de clase media y que practica una conocida religión occidental. ¿Qué pregunta le haríamos a Teddy? A que raramente le preguntaríamos cuántas esposas tiene, si practica el rito budista, en qué cree que se va a reencarnar en su próxima vida. No, ¿verdad? Porque hemos generado una corriente, un marco de pensamiento entre todos, y salirse de ahí es muy difícil. Para él y para nosotros. De hecho, creo que Jesús luego nos hablará un poco de él, pero Platón, el gran Platón, contaba un mito muy divertido que es el mito de las grullas. ¿Lo conocéis? Para las grullas solo existen dos tipos de seres, las grullas y las no grullas. Ese miedo que tenía Teddy lo ha ido haciendo camuflarse. Se ha ido camuflando, 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 para no destacar, para no ser raro, para no ser diferente. ¿Vale? Otra más. No asume riesgos. Es decir, ahora que estoy en mi marco, con mi sistema de vida y con mi forma de pensar, con toda esta idea que tengo en la cabeza, no me voy a mover. Porque dar un paso, salir un poquito de ese círculo, salir un poquito de ese marco, es arriesgarse. No. Mientras Teddy pueda seguir cómodo, de momento no se va a arriesgar. Además, es que arriesgarse supondría desenfocar todo su sistema de vida. Si todas las ideas que tenía hasta ahora no son válidas, ¿qué va a hacer desde ahora? Y peor aún, si se sincera y dice que no son válidas, ¿qué van a pensar sus familiares? ¿Qué van a pensar sus amigos? ¿Qué van a pensar sus compañeros de trabajo? Otra vez. Por lo tanto, no tiene un criterio propio. No elabora las ideas, no se pregunta de dónde vienen, para qué sirven, sino que, como decía Jesús es un consumidor de pensamiento. Ha heredado, ha clonado. No es un consumidor de pensamiento, es peor, es un plagiador de pensamiento, porque copia las ideas y las reutiliza tal cual. No se para a analizarlas, no se para a reflexionar. De todas formas, Teddy sabe moverse en su medio. Esto quiere decir que él puede tener determinadas cualidades, dale a la siguiente por favor, que nos pueden hacer pensar que es un ser humano inteligente. No sé si os habéis parado alguna vez a analizar lo que sería la inteligencia. Muchas veces vemos a un ser humano, no sé, que es un fiera haciendo cálculos, o que tiene una memoria increíble. Decimos, qué inteligente es. Yo creo que desde el punto de vista filosófico, ser inteligente no es lo mismo que ser listo, ¿no? El listo es aquel que tiene recursos para salir airoso de diferentes situaciones. Y luego tenemos una subcategoría magnífica que es el listillo, ¿no? Que es el que siempre tiene réplica y el que sin saber de nada sabe de todo. Pero inteligente es quien se para y se pregunta, ¿de dónde me viene esta idea? ¿Por qué está en mí esta idea? ¿Qué voy a hacer con esta idea? ¿Me sirve para cambiar un poco el mundo desde mi esfera de actividad?
la puedo aplicar a mi propia vida. Yo creo que eso tiene que ver más con la inteligencia. Y los filósofos de siempre creo que ven la inteligencia de este modo. En nuestra escuela de filosofía, desde luego, la inteligencia está más asociada a esto que a ser listo. Bueno, la conclusión, después de ver a Teddy, evidentemente es que Teddy no piensa por sí mismo. Teddy es pensado por todos estos factores que he ido desarrollando y que lo han ido petrificando. Y seguramente habéis llegado a la misma conclusión que yo al analizar un poquito a Teddy. Y es que hay un pequeño Teddy muchas veces en cada uno de nosotros. Cuando tenemos miedo a hacer un esfuerzo, cuando tenemos miedo a expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos, cuando nos da miedo y hasta pánico preguntarnos cuál es el sentido de la vida, a veces tenemos un pequeño Teddy dentro, somos un pequeño Teddy. Pero la verdad es que no es fácil no ser un Teddy en un mundo como el que vivimos, en este mundo del que nos hablaba Jesús, ¿no? No voy a hacer ningún spoiler de lo que vas a decir ahora, pero creo que nos vas a hablar un poco de este mundo. Ah, sí. Y es muy intuitivo para no tener que pensar. Bueno, el intuitivo, que es alguien verdaderamente inteligente, no es el que no ha pensado ni piensa, ¿no? Era una pequeña broma. Bueno, yo me traigo aquí una imagen de un Platón del siglo XX. Porque claro, podéis preguntar. El neoplatón. El neoplatón. Bueno, os podéis preguntar, entonces, ¿todo esto es nuevo? No lo es. En todos los momentos de la historia siempre ha existido algo que Platón dejó muy bien reflejado en un mito, que es el mito de la caverna, y no solamente lo contó Platón, en otros textos también se habla de él. Después hablaré de algunos, lo mencionaré mejor que nada. Fijaros, yo como filósofo y desde Nueva Acrópolis como Escuela de Filosofía os invitamos, más de que yo os cuente el mito de la caverna, que lo leáis por vosotros mismos y que os forméis un criterio y que lo analicéis y que lo compartáis, el mito de la caverna. Porque creo que es totalmente actual, de una vigencia actual, incluso ya lo veréis, hay algunos chistes de gente, por tomárselo con humor, ¿sabes? que hace en realidad una actualización del mito de la caverna. Pero creo que también la película de Matrix lo hace, ¿sí? Aunque es un entorno digital ahí impresionante, pero de alguna manera transmite la misma idea. Yo lo voy a comentar sencillamente, pues si no aquí nos podríamos tirar hasta las 12 de la noche, no es cuestión. Entonces pasa la siguiente. Una imagen, creo que estas son de las cosas buenas de internet, ¿no? Hay gente que empieza a compartir imágenes, recrea lo que Platón nos cuenta en su mito. ¿Qué nos cuenta en el mito Platón? De forma muy resumida. En su diálogo de la República, después de un largo diálogo, todo lo condensa después de una forma magistral en un mito. Siempre lo hace igual Platón. Lo condensa en un mito, de hecho refunda el mito. Y entonces nos hace que hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginaros, ¿no? Imaginaros una sociedad que nace en una caverna, encadenada, sin ellos saberlo desde la cuna, nacen así, encadenados. Y en ese mundo en el cual viven, resulta que hay una pared donde se proyectan unas sombras. ¿Sí? Y esa es su realidad. No conocen otra cosa, es un mundo. Pero claro, también nos describe que dentro de esa sociedad hay uno que nace que es un inconformista. Es decir, no le convence lo que está bien. Tanto es así que con un gran sacrificio, con un gran esfuerzo, rompe sus cadenas porque no le convence. Esa respuesta que tiene del mundo, que son las sombras, no le convence. Y efectivamente, se da la vuelta, sale de ahí, imaginaros la sorpresa de sus compañeros, de sus conciudadanos. ¿Qué haces? ¿Dónde te vas? ¿Has roto tus cadenas? ¿Estás loco? Es tu mundo. Lo imagináis, nos reímos, pero intentad a la vez imaginaros con nuestro mundo, ¿sí? Claro, cuando este hombre se da la vuelta, sale de esa caverna, se empieza a dar cuenta que esas sombras que veía no son
nada más que el reflejo, por la luz de ese fuego, las sombras proyectadas sobre un objeto que existía, ¿sí? Y que además lo llevaban unos señores, como ahí se ven, que son los amos de la caverna, que además decían qué objetos pasaron. Es decir, no eran objetos al azar, no. Estaban muy bien pensados para que cada uno se hiciera una lectura de la realidad, de esa sombra, ¿sí? Pasa la siguiente. Fijaros que incluso las sombras pueden ser confusas, ¿sí? Aun conociendo los objetos, o sea, incluso la sombra, no, pero yo sé que esa forma, esa sombra, no, las sombras son confusas, muy confusas. Dependiendo de cuál es el ángulo, la sombra nos puede confundir. Pero volvamos al mito. Resulta que este hombre, cuando ve eso, ve que esos objetos, efectivamente, las sombras estaban distorsionadas, no reflejaban lo que los objetos eran. Incluso podemos imaginarnos que hasta esos amos de la caverna le decían: oye, pues únete a nosotros, ya que conoces el tinglado este, te une aquí y manejamos el cotarro, ¿vale? Pero como ese hombre un inconformista dice: no, pues aquí quédate encerrado. Aquí quédate encerrado. Aquí resulta que estos incluso son objetos, pero ¿habrá una realidad más allá de todos esos objetos? Efectivamente, ese hombre es inconformista, sigue avanzando y se da cuenta que detrás de esa caverna, con mucho esfuerzo, sale a la luz de la realidad, al sol de la sabiduría. Conociendo, porque ahí se da cuenta que incluso los objetos que habían de la caverna eran la reproducción de otras cosas que eran más reales. Que incluso lo que él conocía era la sombra de la reproducción de un objeto, es decir, la sombra de la sombra de la sombra. ¿Sí? Esa era su realidad, no era el conocimiento real. ¡Qué fuerte! Eso es lo que nos planteaba Platón. Y fijaros si con todo esto que estábamos hablando del thinking dead, si lo que vemos no son las sombras de sombras de sombras. Si realmente la realidad, o lo que hay detrás de todo, no lo conocemos. Incluso nosotros mismos, porque Platón aquí hablaba de cómo conocemos el mundo, de cómo nos conocemos nosotros mismos, si conocemos a los demás, cómo conocemos, cómo hacemos una composición de lo real. ¿Qué es lo real? ¿Sí? Entonces creo que nos planteamos una de las grandes incógnitas, y este mito que lo podemos ver desde un contexto social, desde un contexto de cómo conocemos la verdad, de todo un proceso que el hombre tiene que hacer, un camino, y creo que el más importante, o uno de los determinantes, es el de romper las cadenas, precisamente. Porque hasta que el hombre no se da cuenta de que está encadenado, porque dice, ¿es libre de moverse? Sí, en los límites de sus propias cadenas mientras está encadenado. Un poco como lo que nos decía Dani. En el marco de lo que yo me creo, ahí me puedo mover, pero fuera de eso no. Hay cadenas que ya están formadas, nacemos con ellas. Determinados convenios sociales, determinadas ideas, no te salgas de aquí, ten cuidado. Pasa la siguiente, os decía antes, una lectura, hay gente que hace una lectura de un Platón atemporal, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Se ve una tele, el mecanismo de la tele, que hay los amos de la caverna, el que da la noticia a su manera y el mundo que está ahí fuera. Platón efectivamente es atemporal. O sea, ese mito es atemporal. Porque está hablando de un fenómeno humano. De un fenómeno que es bastante posible. ¿Sí? Claro, todo esto que hemos comentado antes, fijaros, no será. Porque eso desde la caverna ya es algo que tenemos, ¿sí? Incluso creados por nosotros mismos, por nuestros propios convenios, nuestra forma de ver el mundo. Digamos que a veces convenimos todo, bueno, pues el mundo es así. ¿Y por qué ha de ser así? Bueno, no lo sé, pero es así, ¿vale? Pero, ¿y si resulta que además de eso creamos o construimos cavernas dentro de cavernas? ¿Qué ocurre si además ponemos más capas a la verdad? De tal manera que nos impedimos, además, pensar por nosotros mismos. Que además nos ponemos grilletes sobre grilletes. Pasa la siguiente, ¿no? Esto también es un chiste gráfico, ¿vale? Pasa el siguiente. Pero, gráfico y trágico. Y trágico. Pero, ¿y si existen cavernas dentro de cavernas? Porque vemos la vida a través de un aparato, de una cosa, de lo que nos han contado, de lo que nosotros nos vamos construyendo, de lo que nosotros creemos que además es la verdad.
que ya no es ni lo que me dicen, sino lo que me dice un aparato, creado por nosotros mismos, además. No hay maldad, ¿vale? Es decir, a veces parece, vaya, aquí también lo habrá. Hay gente que utiliza la herramienta de una forma, pero a veces también porque nosotros lo permitimos. Y nosotros apoyamos todo eso. Es algo natural. O sea, no hay que alarmarse, lo que hay que hacer es pensar. Y si incluso uno se ve reflejado, porque a veces nos vemos reflejados, ¿por qué no cambiarlo? Creo que Platón, a través de este mito, que se puede reenfocar de mil maneras, sobre todo nos describía al filósofo que todos tenemos dentro. O sea, todos tenemos un filósofo dentro, todos tenemos a alguien inconformista que quiere saber por qué. Demos la rienda suelta. Rompamos nuestras cadenas, de verdad. No nos quedemos con que la vida pase como un sueño. O no nos creamos el sueño de la vida. Nosotros mismos tenemos que empezar a romper esas barreras, conocer por nosotros mismos, arriesgarnos de alguna manera, romper con esos falsos mitos de Teddy, ¿no? ¿De acuerdo? Rompamos con todo eso. Creo que Platón nos invitaba en muchas claves a eso. La segunda parte del mito, fijaros qué cosa, es que ese hombre, habiendo conocido la verdad, no se contenta con saberla él solo. Es que vuelve a la caverna a contarle a sus conciudadanos, porque los quiere, a decirle cómo es el mundo. Y lo tachan de un loco. Lógico también. Pero creo que hay muchas flores a lo largo de la humanidad, Platón entre ellos. Antes hablaba de que Platón no fue el único que lo describió, es cierto. Ya en Tíbet, en La voz del silencio, se describía algo muy parecido. Decía que el hombre... Pasa, por favor, rebobina a la de la imagen de la academia. Ahí está la anterior. ¿La actual o la histórica? Esa. La voz del silencio decía que había 3 vestíbulos: el de la ignorancia, el de la instrucción y de la sabiduría. El de la ignorancia mientras estamos encarnados, el de la instrucción porque es la primera vez que empezamos a pensar por nosotros mismos, pero incluso ahí me acordaba cuando veía el dibujo, dice, ten cuidado, no tomes por el sol de la verdad los fuegos fatuos que habitan en esas regiones. Ten cuidado que hasta el fuego es una representación y una copia del sol. El sol está en otro sitio, la luz de la verdad está fuera, está en la sabiduría. Curiosamente, todos los grandes, todos los sabios, todos los filósofos, aunque nos lo contaran, siempre tuvieron algo en común. O lo vives tú y te das cuenta tú, o incluso esto puede ser un límite. Tienes que verlo por ti mismo. Salir de todo eso lo tienes que ver por ti mismo. De nada vale que te lo cuente. Esto es simplemente un mapa, ¿vale? Muchos de los libros de textos filosóficos, mitos, cuentos, leyendas, son mapas. Mapas para que el hombre se dé cuenta de que está encadenado. ¿Sí? De que está encadenado. Pero claro, todo eso también nos invita a ¿qué? A pasar de ser un thinking dead a ser un thinking alive. A ser un pensador vivo. Y creo que eso es de lo que se trata. Porque está en nuestra mano. No dejemos que las herramientas nos hagan esclavos. Os pongo un ejemplo, algo que me pasó. Una experiencia que me llamó mucha la atención, fijaros, ¿no? Cosas que te pasan y te ayudan a tomar conciencia de algunas cosas. Esto me pasó en el Museo del Louvre. Museo del Louvre. ¿Lo veis ahí? ¿El Louvre? El Louvre, en París. Ahí me di cuenta de cómo en realidad vivimos cavernas dentro de cavernas por determinados hábitos que nosotros mismos no hemos construido. Me pasó con 2 obras de arte en el Museo del Louvre. La Gioconda y la Venus de Milo. 2 que había visto desde pequeño en los libros de texto y uno siempre se pregunta, ¿algún día las veré? Bueno, se cumplió eso. Cuando fui a ver la Gioconda, porque me encanta la Gioconda, me encontré con una marabunta de gente que todo el mundo lo que quería era hacerse un selfie con la Gioconda. Como te pararas 2 minutos a ver la Gioconda, vamos, que hay que hacer un selfie. Nadie se paraba a ver la Gioconda. La gente llegaba,
y me voy. Nadie se paraba a ver esa obra de arte. Era tal el esnovismo que había con el tema de la Gioconda, que está la sala de Gioconda y la galería de todos los pintores del Renacimiento. Bueno, la Gioconda a reventar. Esa galería donde hay más obras de Da Vinci, ni Dios. Nadie. Curioso, ¿verdad? Porque lo importante era hacerse un selfie con la Gioconda. Y la segunda, que fue con la Venus de Milo, era que, pues, de estas suertes que no había casi nadie en esa sala, yo estaba ahí disfrutando de mi Venus de Milo, estupendo, y justo voy a sacar la cámara para echarle una foto después de haberla disfrutado, y escucho una marabunta de gente asustado, ¿no? Y entonces llega todo el mundo, cámara de foto en mano, clas, 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 y sigue. Me llamó tan poderosamente la atención porque nadie se paraba en la Venus de Milo. Todo el mundo quería llevarse una foto de la Venus de Milo. Vamos tan deprisa, estamos en un mundo tan acelerado que no nos paramos a disfrutar de esos legados de la humanidad que son las obras de arte. No nos queremos ni parar a reflexionar sobre los textos de la antigüedad. Queremos que nos los cuenten rápido, venga, vamos, venga, ya. Esto es lo que es, ya está, sabido está. Nosotros mismos nos cortamos, nos construimos una caverna. Y eso, por eso nos tiene que invitar a reflexionar. A mí me invitó a darme cuenta también, digo, ¿cuántas veces he hecho yo eso? Muchas veces. Muchas veces he llegado a un sitio, paraje chulísimo, chulísimo, pon foto, vámonos. ¿Dónde que qué me queda? Porque vamos con esas prisas, ¿sí? Y creo que la vida nos pide, este tiempo, creo que nos pide otra cosa. Nos pide que realmente empezamos a despertar, a romper determinadas cadenas, a ser un thinking alive. Pero para eso mejor también hablar un poquito de thinking alive. Y alegrarlo el día, sobre todo. Porque después de Teddy el tema se ha quedado un poco... Pero bueno, no hay mejor ejemplo que Teddy de ese esclavo que decía Jesús en el mito de la caverna de Platón, ¿no? A Teddy no le vemos las cadenas físicas, pero es realmente prisionero y de formas más sutiles que una simple cadena física. Pero, estamos de suerte. Teddy, que creo que no lo habéis olvidado y posiblemente no lo olvidéis en un tiempo porque representa las propias características interiores, Teddy tiene un opuesto, una antítesis. Habéis visto cuando tenemos al héroe de la trama y al antagonista. Pero lo bueno de la antítesis de Teddy es que no es alguien diferente, sino que es él mismo desde otro enfoque. Jesús decía el thinking alive, ¿no? Eso es nombre y apellidos completos. Vamos a llamarlo cariñosamente Tea, ¿vale? ¿Qué características tiene Tea? ¿O qué características tendría que tener Teddy para convertirse en Tea? Empezamos. Actividad. Teddy era más bien paraico. La comunidad lo llevaba a ser paraico. Tea no. Tea está constantemente trabajando. No me refiero a un trabajo de horario y salario. Me refiero a que está en constante actividad. Tiene la necesidad, la sed de aprender, de buscar, de encontrar respuestas para esas preguntas que le queman un poquito por dentro. Él sabe que los grandes hombres han cambiado la historia porque han trabajado mucho. Hablamos de Platón, por ejemplo, el mito de la caverna. Yo sé qué imagen tenemos todos de Platón. A Platón nos han dado una imagen de un señor viejo, encorvado, con su barba, su pergamino y su túnica por Atenas. Más aburrido que el paseo de una nube. Que no, Platón fue, si conocéis su vida, fue un héroe. Se jugó la vida muchas veces por sus ideas. Se atrevió a tratar de poner en práctica su idea en Siracusa, se enfrentó al dictador de Siracusa y casi lo condenan a muerte. Fue vendido como esclavo. Viajó a Egipto. Se cree también que a Caldea, que a India. ¿Dais cuenta? Fijaros la imagen que nos ha quedado de él. Yo soy muy fan de las frases estas de grandes hombres condensadas, ¿no? Y estas frases sobre el trabajo me parecen muy ilustrativas. Por ejemplo, Beethoven decía: no lo llamaría genialidad si supieras cuántas horas de trabajo hay detrás. O Napoleón Bonaparte dijo: he conocido los límites de mis ojos y he conocido los límites de mis piernas, pero no he conocido los límites de mi trabajo. Otra más.
El valor, exactamente. El valor, la valentía, el arrojo de atreverse a entrar en su propio mundo interior y a ver qué luces y qué sombras, qué desvanes llenos de telaraña tiene dentro. Y no solo eso, sino atreverse a compartirlo, atreverse a sacarlo fuera, a expresarlo. Pero claro, es que para poder expresarlo ha tenido que hacer todo ese trabajo previo de identificar cuáles son las ideas que utiliza día a día, de dónde le vienen y hacia dónde van. Valor, por supuesto, flexibilidad. ¿Qué le pasaba a Teddy? Que como tenía 4 ideas que no son suyas, que no la había fundamentado, que no la había desarrollado, sino que simplemente las había copiado, en general evitaba el tema de fundamentarlas porque le resulta incómodo. Y para evitar esas situaciones incómodas, simplemente no hablaba de ellas o decía, porque sí, que es nuestra respuesta, porque sí. Incluso puede que llegara a pensar que su visión del mundo era la única o la mejor, ¿no? Con lo cual se vuelve un poco fanático. Pero no es el caso de Tea. Tea es flexible, Tea es bastante ecléctico. Sabe que hay un poquito de la verdad aquí y allí y investiga, se mueve. Que es un poco lo que tratamos de hacer en nuestra escuela de filosofía. Tratamos de buscar qué rasgos de la verdad, qué rasgos, qué visiones del mundo hay en los diferentes lugares, en los diferentes momentos, en las diferentes formas de expresión del ser humano. Porque habrá algo de verdad en el arte, ¿no? Habrá algo de verdad en las religiones, habrá algo de verdad en todas las filosofías. ¿Por qué no? Y si damos ese pasito y somos un poco Tea y tratamos de descubrir qué hay detrás de lo que vemos, inteligencia. Es decir, Tea no es un listo, no es un listillo, por supuesto, sino que es inteligente. Toma las ideas, las analiza, las deglute y las aplica. Vale, la siguiente, por favor. Yo creo que la característica de la inteligencia es llevar a la práctica lo que se ha pensado, o las convicciones que tenemos. Porque si no se quedan siempre en el plano de lo teórico. Y hay que ver qué difícil a veces es pasar de lo teórico a lo práctico. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Es decir, voy a hacer esto, algo que parece aparentemente fácil. Me voy a levantar todos los días a las 7:27 de la mañana. Qué fácil, en la mente es facilísimo. Pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿qué pasa en ese salto? Nos falta un poquito de inteligencia, nos falta un poquito de valor. Es como que en ese momento entra Teddy en nuestra mente y nos dice, déjalo. Es un combate. Y es un combate entre Tea y Teddy que dura unos cuantos segundos, pero parecen eones. Ahorita os cuento de eso. Y la última, que es la humildad. Y esta me parece fundamental. Tea es bastante humilde. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que es mucho más lo que no sabe o lo que le queda por saber que lo que sabe. Aquella famosa frase de, hemos hablado de Platón, ¿no? Uno de los maestros de Platón fue Sócrates, ¿no? Y Sócrates dicen que se empeñó en buscar al hombre más sabio de Grecia porque el oráculo de Delfos había dicho que era el más sabio. Y decía, no puede ser, ¿cómo voy a ser el más sabio? Y entonces cuando formula esa famosa frase que dice, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que es realmente humilde, es decir, yo sé que me queda muchísimo más que aprender que lo que ya sé. Entonces yo creo que hay una buena noticia. Después de la historia de Teddy creo que tenemos una buena noticia y es que Teddy puede llegar a ser un Tea, o que todos tenemos un Tea dentro de nosotros. Si tuviera que describir a Tea, este Tea que no es pensado, sino que piensa por sí mismo, sino que tiene un criterio propio, lo describiría con una palabra que es conciencia. Conciencia. Conocimiento de... no sé si conocimiento, pero Tea tiene la percepción de que ha venido aquí para algo, está buscando algo y no va a cejar en ese empeño, no se va a rendir. Porque si se rinde, se convierte en un Tea. Esto es lo que, como os decía, tratamos de hacer desde nuestra escuela de filosofía. Todos tenemos inquietudes. Todos
buscamos algunas cosas de la vida. Todos nos hemos encontrado en un momento en que hemos dicho, pero bueno, ¿yo quién soy? Sí, soy Daniel Iglesias Gómez, nací en no sé dónde, soy abogado, vale, pero ¿yo quién soy? ¿Qué hay en mí o detrás de mí? ¿Qué papel he venido a cumplir? No sé, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la vida de todos? ¿Existe el destino? ¿Existe la libertad? ¿Podemos lograr la libertad? Como en el mito de la caverna. Todas estas son preguntas que TEA se hace y que no solo se pregunta, sino que busca, sigue buscando, nunca se rinde. Esa es la característica de TEA, que nunca se rinde, siempre va dando pequeños pasos para encontrar. Puede que no encuentre la respuesta definitiva, pero cada respuesta lo lleva un escalón más, lo hace subir un poquito más y sigue buscando. Bueno, gracias a Dios, también nosotros somos TEA, también nosotros somos un Thinking Alive, si no del todo, en parte, y podemos serlo del todo, está en nuestra mano. ¿Necesitamos ayuda? Sí. Por eso la escuela de filosofía, por eso siempre ha habido escuelas de filosofía. Y por eso la sigue habiendo. Hoy estamos en una. Si no fuéramos TEA, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos ha llamado la atención este tema? Pensadlo. Y para terminar, Dani y yo queríamos traer para que veáis que no es un tema nuevo. Calderón de la Barca, en La vida de sueño, escribió unas cosas, para mí creo que es preciosa, que nos viene a decir eso, que hay que despertar en esta vida, que hay que ser un poco TEA, ¿sí? Tenemos que despertar el TEA que llevamos dentro. Bueno, creo que las palabras de un poeta siempre nos dan aliento, creo que siempre nos dan mucho que pensar, porque como todo arte, a veces esconde mucho más de lo que nos apariencia. Fijaros lo que nos describía nuestro querido Calderón de la Barca. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, y por si alguna vez soñamos, y así haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en ceniza le convierte la muerte. Desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida o un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños. Despertemos de este sueño. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo, preguntar algo? ¿O no? Si no hemos explicado magníficamente o no hemos entendido nada. O podemos conversar tomando algo después.